Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y me dice María, o el Padre Molina nos dice de María lo siguiente: Dios ha confiado a Santa María todo el orden de la misericordia. Con ello Dios decide lo más justo, lo más recto, lo más compasivo que cabe, lo más blando dentro de lo recto. Y fíjense lo que va a decir ahora el Padre, es atrevido, pero es muy dentro de la doctrina de siempre. Porque habitualmente el corazón de la mujer es más compasivo, más blando que el corazón del varón. Por eso Santa María. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras redes sociales, los canales en YouTube, NSE TV Radio, uno de nuestros canales, NSE TV Perú, el otro canal en donde puedes contactarnos en YouTube. También tenemos dos Facebook, NSE Radio es uno de ellos, NSE TV es el otro, y el hashtag para los dos es el mismo, NSE junto a ti. Evidentemente, como todo hashtag, pues es precedido con el signo numeral o Michi, como te guste llamarlo. También le damos la bienvenida a los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo a través de las ondas de las 720 AM en la ciudad de Cusco, o nos están viendo en el canal 27 UHF, señal abierta, también en vivo y en directo en la ciudad imperial. Saludamos asimismo a los que nos vayan a escuchar en la retransmisión a través de los 590 de amplitud modulada en la ciudad de Arequipa, o canal 27 UHF, señal abierta, también en la Ciudad Blanca. Y aquellos que nos van a contactar a través de los 1180 AM en la ciudad de Lima. Bienvenidos todos. Agradecemos la asistencia técnica de John Esteban Vélez y de Juan Carlos Uzcamaita. En este espacio de trabajo estaremos acompañándoles hoy quien les habla, Randy Brunello, y el Padre Andrés Gutiérrez. Padre, gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Aquí estamos para poder hablar y dialogar acerca de estos temas que son tan interesantes. Así es. Yo he querido tocar esta frase justamente sobre la misericordia porque, en cierta forma, vamos a estar recorriendo un poquitito el Evangelio que tuvimos el domingo pasado, ese Evangelio de la higuera y esa actitud del Señor de decir, bueno, voy a esperar, voy a ser paciente. En cierta forma, voy a utilizar de la misericordia y aunque todavía no des frutos, te voy a dar la oportunidad de dar frutos. Claro, allí el que intercede es el hortelano, el que está encargado mayordomo, de esa plantación, pero podríamos decir, en nuestra vida la hortelana es Santa María. ¿Cuántas veces Dios no descargaría con gusto, o nuestro ángel de la guarda, o los ángeles que nos rodean, la espada para cortarnos la cabeza, y está la mano de María diciendo, tranquilo? Sí, y es voluntad de Dios que sea así, o sea que no es una cosa que está en contradicción con la esencia de Dios o con quien Dios es, sino simplemente que quiere encarnar su misericordia en el corazón maternal de una madre. Así es. Pues hoy vamos a hablar de la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y cuando uno habla de paciencia, inmediatamente le viene la figura de esa mamá, que es justamente la que tal vez más paciencia ha tenido con nosotros. Decía una canción antigua, argentina, cuántas veces llorando, triste y rendida, por mi culpa, evidentemente, en un rincón la he encontrado. ¿Cuántas veces esa paciencia de mamá llegó
hasta las lágrimas con nuestras conductas, con nuestras formas de proceder. Vamos ahora a los santos, aquellos que relajan el rostro de Dios y contentan el corazón de María. Y enseguida nos ponemos con la paciencia de Dios. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 28 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Stephen Harding. Nació en Sherborne, en Dorsetshire, Inglaterra, a mediados del siglo XI. Murió el 28 de marzo de 1134. Recibió su primera educación en el monasterio de Sherborne y más tarde estudió en París y Roma. Al regreso de esta última ciudad se detuvo en el monasterio de Molesme y quedó tan impresionado de la santidad de Roberto, el abad, que decidió unirse a esta comunidad. Aquí practicó grandes austeridades, llegó a ser uno de los principales partidarios de San Roberto y fue uno de los 21 monjes que por la autoridad de Hugo, arzobispo de Lyons, se retiró a Citeaux para instituir una reforma en la nueva fundación en este lugar. Cuando San Roberto fue llamado nuevamente a Molesme en el año 1099, Esteban llegó a ser prior de Citeaux bajo Alberico, el nuevo abad. A la muerte de Alberico, Esteban, que estaba ausente del monasterio en ese momento, fue electo abad. El número de monjes se había reducido mucho dado que no habían ingresado nuevos miembros para reemplazar a los que habían fallecido. Esteban, sin embargo, insistió en retener la estricta observancia instituida originalmente y, habiendo ofendido al duque de Borgoña, gran promotor de Citeaux, al prohibir a él y a su familia penetrar al claustro, se vio incluso forzado a pedir limosna de puerta en puerta. Parecía que la fundación estaba condenada a morir cuando en 1112 San Bernardo, con 30 compañeros, se unió a la comunidad. Esto resultó ser el inicio de una extraordinaria prosperidad. Al año siguiente, Esteban fundó su primera colonia en La Ferte y hasta antes de su muerte había establecido un total de 13 monasterios. Sus talentos como organizador eran excepcionales. Instituyó el sistema de capítulos generales y visitas regulares para asegurar la uniformidad en todas sus fundaciones. Redactó asimismo la famosa Constitución o Carta de la Caridad, una colección de estatutos para el gobierno de todos los monasterios unidos a Citeaux, que fue aprobada por el Papa Calixto en el año 1119, Calixto II. En 1133 Esteban, ahora anciano, enfermo y casi ciego, renunció al puesto de abad designando como su sucesor a Roberto de Monte, quien fue consecuentemente electo por los monjes. La elección del santo, sin embargo, resultó desafortunada y el nuevo abad retuvo el puesto solo 2 años. Además de la Constitución de la Caridad, comúnmente se le atribuye la autoría del Exordium Cisterciensis Cenobile, que sin embargo pudiera no ser suyo. Se conservan 2 de sus sermones y también 2 cartas. Esteban fue sepultado en la tumba de Alberico, su predecesor, en el claustro de Citeaux. La celebración de San Esteban ha sido movida de fecha con el tiempo, del 17 de abril al 16 de julio, luego al 26 de enero, fiesta de los santos fundadores de la orden cisterciense, San Roberto, el Beato Alberico y San Esteban. Finalmente, la reciente edición del Martirologio Romano muestra su celebración el 28 de marzo con ocasión del día de su muerte. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Y Moisés, que pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián, fijó la vista en una zarza que ardía sin consumirse. Y Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que se quema que arde la zarza y no se quema. Viendo el Señor que Moisés se acercaba, lo llamó
lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés, le da la indicación de que se descalce, luego le da la misión y luego Moisés le dice, mira, yo voy a ir a los israelitas como me mandas para sacarlo de Egipto, pero ¿qué les voy a decir? El Dios de vuestros padres me ha enviado, y si ellos me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Qué le respondo? Es una nota muy fuerte, y aquí es donde el Señor revela ese nombre inefable, es decir, ese gran tetragramatón que deja de tal manera la ola de respeto alrededor suyo que ni siquiera se atrevían a mencionarlo los israelitas. Claro. Esto es un evento fundante, podemos decir, en el Antiguo Testamento y en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Es un evento que no tiene fondo en su profundidad teológica, en su profundidad acerca de la revelación de Dios, en el sentido que jamás vamos a poder llegar hasta el fondo de este misterio, que Dios revele su nombre. Es una cosa tan peculiar, tan inefable, tan identificante, que el pueblo inmediatamente se siente acogido, porque la revelación del nombre de Dios viene a la vez que la revelación de que Dios es un Dios atento a su pueblo, con exclusividad. Porque en este mismo pasaje del libro del Éxodo, estamos en el capítulo 3, apenas iniciando el libro, Dios le dice en esa revelación de la zarza ardiente, he escuchado los sufrimientos de mi pueblo, he visto la dura esclavitud, estoy atento, o sea que no vivimos en el vacío, ¿no? Existe un Dios, el Dios que era de Abraham, que era de Isaac, que era de Jacob, el Dios de nuestros padres, sigue asistiéndonos, sigue velando por nosotros, sigue revelándose a nosotros. Eso para un pueblo en esclavitud es un nuevo amanecer, ¿no? O sea, no se puede describir este evento con las suficientes elogios y los suficientes ponderaciones como para hacerle justicia, ¿no? Y es un Dios personal, es un Dios que tiene un nombre. Ese es el punto. Porque es persona. O sea, me viene a la mente, y justamente ayer conversaba con unos jóvenes y les decía eso, ¿no? O sea, no es ese motor que da existencia a todo, pero que ni siquiera sabe que da la existencia y que ni se preocupa de esa existencia que da. No. Como decía la lectura de ayer, es un Dios cercano. ¿Qué Dios? Es tan cercano como lo es Yahvé, nuestro Dios de nosotros. Y además el nombre, yo soy el que soy. Es decir, no tengo otro nombre que la definición de mi propio ser. Sí, es la existencia sin límite en acto puro, ¿no? El ser que es existencia sin ninguna limitación, ¿no? Es la perfección, ¿no? Y ese Dios es personal. Usted ha dado en la clave, ¿no? Porque todos los filósofos griegos, los dioses de las otras naciones, las estatuas que se construían, los dioses del cosmos, de las fuerzas cósmicas, de las fuerzas de la naturaleza, dioses impersonales. O sea que no se podía tener una relación personal con él, con esos dioses. Con esos, claro, ¿no? No se podía. Entonces, esto es un cambio paradigmático en la historia de las religiones, ¿no? Que marca o pone una bifurcación entre el camino que recorre la tradición monoteística judeocristiana y las otras tradiciones que
pues dioses nacionales, dioses cósmicos, dioses, ¿no? Que muere. Eso lo tenemos que tener en cuenta en un contexto amplio histórico de la filosofía y la historia de las religiones, para poder ver que la religión cristiana, nuestra religión católica, tiene un pedigrí, ¿no? O sea, que está en línea con la mejor y más confortadora verdad revelada. Nunca hubiéramos llegado a una revelación, a un conocimiento de un Dios personal, si Él mismo no se revela, ¿no? Que nos diga su nombre. Esto lo decía mucho también el padre Molina, ¿no? El dar el nombre en el pueblo antiguo, en los pueblos antiguos, era dar como una cierta autoridad sobre esa persona. Entonces, si conoces mi nombre, conoces casi mi definición, lo que soy, y tienes cierto poder, cierta autoridad, cierto peso. En cierta forma es como que Dios le entrega las llaves de su omnipotencia para decir, bueno, aquí estoy cercano a ti, escucho tus ruegos, Eso. Si me pides, yo te voy a asistir, ¿no? Voy a obrar por ti. Sí, es realmente un cambio radical. Esto es revolucionario, ¿no? A nosotros ya esto no nos suena a nada, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados. Tal vez estamos demasiado acostumbrados. Y es que usamos el nombre de Dios en vano tantas veces, ¿no? Y por eso Dios en el segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque sí, el nombre merece respeto, el nombre merece reverencia, el nombre merece temor, ¿no? Un temor filial, ¿no? Entonces sí, esta revelación no tiene fondo. Así es. Padre, recuerdo que nos comentaba usted en la homilía una comparación en cuanto a ese Dios que nos trata, o sea, que es personal y que nos trata como persona, y la contraposición, iba a decir el antidios, no porque sea en sí mismo un Dios, sino que es justamente el que actúa siempre en contra de lo que Dios hace, que es el demonio, ¿no? Sí. El que despersonifica. Sí. Esta reflexión la hacía el cardenal Ratzinger en una de sus homilías en la catedral de su diócesis, ¿no? Cuando estaba explicando al pueblo precisamente este pasaje, y le decía a su grey, a sus feligreses, como la revelación de un nombre no nos dice mucho, quizás viendo el lado contrapuesto nos puede ayudar a ver el significado de esto, ¿no? Y entonces el cardenal decía, piensen que en el Apocalipsis de San Juan, San Juan presenta al anticristo no como un nombre, sino con un número. Claro. ¿No? Entonces, la bestia que tiene el número 666, ¿no? Que es el número del anticristo, el número de la bestia. Entonces, ¿qué significa que San Juan presente al demonio, al diablo, como un número que identifica esa entidad antidios? Pues significa que Él está tratando de hacer números a todos. Me viene a la mente, y creo que lo comentó usted también, cómo incluso los nacionalismos que hemos tenido, que fueron de extrema gravedad, o sea, quitaban justamente la personificación de las personas. Incluso hasta nosotros mismos, que vivimos en estados democráticos, lo digo entre comillas porque muchos estados ya están demarcándose de la democracia, pero vivimos supuestamente en un estado democrático y muchas veces somos requeridos con nuestro número de documento, con cuál es su DNI, cuál es su RUC, o sea, siempre el mundo, o sea,
el demonio, la carne, el mundo tiende a cosificar a las personas, es decir, te trato como un número porque para mí no eres nada más que un número, ¿no? Sí. Y eso pasó con Hitler, eso pasó con el comunismo, eso pasó con todos. Claro, hay extremos como estos nacionalsocialismos donde pues, los prisioneros que entraban en los campos de concentración nazi, pues les quitaban toda identidad y los marcaban, los tatuaban con un número. Entonces eran solo eso, números. Y entonces el número 2874, que se presente, ¿no? Eso es una total despersonificación, eso es una reducción de la dignidad del ser humano, ¿no? Claro, por el hecho de la tecnología y todo eso, que funciona a base de números, de ceros y unos, entonces pues se entiende que sea necesario utilizar números para hacer transacciones y verificaciones y etcétera en una sociedad pues tecnocrática. Con tal que, y aquí está, ahí está el problema, con tal que esas tendencias, esas necesidades tecnológicas no quiten nuestra dignidad ni nuestra persona, ni nuestra personalidad. Y cuidado con la marca de la bestia, que me viene aquí también a la mente. El Apocalipsis, cuando justamente dice que nos pondrá una marca, o sea, en el fondo nos va a despersonificar. Vamos a hacer posesión, cosa de esa bestia que va a estar sobre nosotros, ¿no? O sea, si nosotros estamos atentos a estos movimientos, tenemos que rechazar cualquier cosa que nos traten de imponer en el que ya no somos tratados como personas, sino como objetos, ¿no? Entonces ese contraste pues no puede ser más evidente. Tenemos un Dios que se revela por nombre y me llama por nombre y conoce mi corazón y mis sufrimientos y mis necesidades, y yo puedo relacionarme personalmente con ese Dios. Eso es liberador, eso es grandioso, eso me eleva a otro nivel, ¿no? Me hace Dios por participación, que es el destino de que tenemos como cristianos, ¿no? Y en contraste, una personificación del mal, que es el demonio, o sea, como ente existente, porque existe el demonio, pero que se presenta como un número. Y fíjense, muchos santos lo han dicho, el truco más grande del demonio es hacer creer que no existe, que no trabaja personalmente, ¿no? Y entonces se presenta como un número y hace números a todos los demás, ¿no? O sea, los reduce en su calidad de personas para engranarlos en la gran máquina de este mundo y así poder triturarlos bajo los dientes de la despersonificación, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la paciencia, don Randy? Usted dijo que íbamos a hablar de la paciencia de Dios. Es que justamente ese Dios personal que se revela a Moisés nos va a mostrar ahora, a través de su Hijo encarnado, un matiz del amor que tiene hacia nosotros. Si les interesa el tema, no se vayan, estamos junto a ti.
En una ocasión se presentaron algunos a contarle a Jesús la gran noticia. En aquella época no había medios de comunicación, las cosas se sabían boca a oído. De los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Y Jesús les dice, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos que acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, otro gran acontecimiento que había sucedido y que estaba también de boca en boca como gran noticia, ¿pensáis que eran más pecadores, más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y vuelvo a repetir, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y luego nos da esa bellísima parábola de la higuera, una higuera que viene el Señor y dice, mira, ya 3 años que vengo a buscar fruto, no tiene fruto, córtala, ¿para qué vamos a dejar que ocupe sitio? Y ese hortelano que le dice, Señor, 1 año más, la voy a abonar, la voy a regar y a ver si da fruto, y si no da fruto, pues la cortas. Sí. Son páginas que nos muestran la pedagogía de Dios, ¿no? Que no es un Dios indiferente precisamente porque es un Dios personal, Claro. ¿no? No es indiferente a lo que le está sucediendo a sus creaciones y especialmente al hombre. La higuera era un símbolo muy conocido del pueblo de Israel, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, por 3 años he venido a buscar frutos de conversión. Por 3 años Jesús había predicado la conversión a su pueblo, a las ovejas de Israel, y no había tenido conversión. Y entonces dice, muy bien, ahora voy a trabajarla 1 año más, voy a abonarla, y eso quiere decir, con mi sangre voy a morir por el pueblo a ver si da al fin frutos, ¿no? O sea, son imágenes que tienen un sentido, primero el sentido literario, que es una historia bella de la paciencia de Dios. Pero después, a un nivel más profundo, tiene un sentido espiritual precioso, porque nos está reclamando a través de la comparación de eventos de actualidad, de noticias, que todos somos pecadores. O sea que todos necesitamos convertirnos. No puede aquí haber divisiones entre, no, pues los que se tienen que convertir son los criminales, los asesinos, los corruptos del gobierno, esos son los que tienen, los corruptos de las empresas que se llevan, etcétera. Esos son los que tienen que convertirse, ¿no? Jesús está diciendo, ¿creen que ellos son peores que todos nosotros? ¿Que todos ustedes? No. No, todos son pecadores y todos requieren conversión. Y esta es la llamada del Cuaresma, ¿no? Y por eso el tiempo de Cuaresma siempre se celebra como un tiempo de gracia, un tiempo de renovación, un tiempo de la paciencia de Dios. Ese punto, la paciencia, y cuando uno recorre la vida de uno o recuerda ciertos matices de algunas personas que nos han rodeado, uno dice, de verdad, qué distinto medimos y qué distinto mide el ser humano con respecto a Dios. Si nosotros hubiéramos sido Dios, seguramente usted no me estaría viendo aquí, porque yo ya me hubiese cortado la cabeza a mí mismo por falta de paciencia conmigo mismo, comparando la paciencia que Dios nos ha tenido a todos y a cada uno de nosotros. ¿Y cómo éramos en nuestra juventud? ¿Cuántas gracias, cuántos dones hemos recibido? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas insinuaciones por parte de Dios para una conversión? Y sin embargo, nosotros seguíamos en la nuestra tan tranquilos y Dios con esa paciencia
diciendo, no arranques todavía la cizaña porque de repente puede ser trigo, ¿no? Sí, es una lección que la generación apostólica, los apóstoles, San Pablo, pues enseñan como una de las enseñanzas fundamentales catequéticas para animar a paganos, a pecadores, a gentiles, al mundo entero a convertirse a este Dios paciente, ¿no? Cuando, por ejemplo, recuerdo, me parece que es, no me acuerdo si es San Pablo o San Pedro, que en una de sus cartas pues escribe: la paciencia de Dios es oportunidad para que te conviertas. Y tengamos en cuenta eso, hablando de la figura de San Pablo, si cualquiera de nosotros hubiera sido Dios, hoy no teníamos a San Pablo, teníamos a un Saulo muerto, Sí. pero no a un San Pablo, Sí. porque, hombre, un perseguidor de la iglesia, encerraba a los cristianos, algunos los mataba. Sí. Uno ve la película Sí, de que San está Pablo buenísima. y es impresionante lo que él hacía de joven, y sin embargo, como Dios dice, es un vaso de elección. Señor, un vaso de elección, este asesino, pero si a este hay que matarlo, porque viene a matarnos. No, le vas a devolver la vista y le vas a decir, o mejor, yo le voy a mostrar lo que conviene Sí. que sufra por mí. Vamos, queda uno viendo visiones. Este es el Dios personal, ¿no? Este es el Dios en que siempre podemos apoyarnos, recurrir, porque siempre sabemos que nos va a acoger, nos va a perdonar, pero la conversión tiene que ser sincera. Ahí está el punto, y venía la pregunta ahora, esa pregunta que seguramente muchos estarán, bueno, pero ¿hasta qué punto llega el límite de la paciencia de Dios? Es decir, Dios, si yo digo, bueno, Dios es paciente, ancha es Castilla, dirían Sí, los sí, españoles, a pecar tranquilo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y antes de morir, que venga el cura y me confiese. O sea, es una postura propia ante esta paciencia, misericordia, podríamos decir, de Dios, o no, o verdaderamente... No, es una... porque también dice la Escritura, no tentarás a Dios, ¿no? O sea, y eso es temerario, eso es impiedad, eso es irresponsabilidad ante una bondad que se desvive por tratar de salvar. Una actitud así es que, primero, para con Dios es una bofetada de desagradecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, uno haciendo eso desmerece de nuevas gracias, desmerece de nuevas posibilidades, ¿no? Y entonces, poco a poco, uno mismo va cerrando y cerrando la puerta por donde Dios puede transmitir su salvación, ¿no? Uno mismo va cerrando esas posibilidades. Y eso es algo real, y eso es el infierno. O sea que Dios, al fin de cuentas, va a tomar cuentas. Y me viene a la mente esa historia, que seguramente alguno de nuestros amigos la ha escuchado o la ha leído también, de esas dos jóvenes amigas. Una de ellas muere y se le aparece a su amiga y le dice, me he condenado, y comienza a hacer un recuento de todas las gracias que había recibido y cómo las había ido rechazando una tras otra, y por fuera todo parecía color de rosa. Más o menos normal. Sus amigas creían de que era muy buena, de que se confesaba y lo hacía sacrílegamente, de que vivía dentro del grupo de las consagradas a la Virgen María, y sin embargo lo había hecho nada más por figurar y por quedar bien delante de las monjas, y así, etcétera, etcétera. Y llega el punto, y esto es lo que a uno le asombra, que está de viaje con su esposo, con el cual ni siquiera pensaba en tener un hijo, porque lo único que quería era disfrutar, y se había casado justamente porque este tenía mucho dinero y quería disfrutar a lo grande, y dan una vuelta en el camino, una curva, pero antes de esa curva escucha las campanas de una iglesia y una voz interior que le dice,
tú podrías ir a misa hoy. Y se cierra la puerta de su vida y de su alma diciendo bobadas. Toma la curva del auto, vuelca y pierde la vida condenada. O sea, muchas veces pensamos, no, Dios es misericordioso, pero no podemos abusar de esa misericordia, ¿no? Ese es el punto, y no conviene recordarlo, tanto para nosotros mismos, para con los que nos rodean, porque abusar de un Dios tan bueno es que no puede terminar bien. Claro. No puede terminar bien. Claro. Y me viene ahora a la mente, justamente, a ver si podemos aquí tomar. Dice el apóstol San Pablo a los Corintios: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca que era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Es decir, cuidado, no creamos que, bueno, yo voy a misa, Sí, yo eso es. yo lo otro, yo hago procesiones, yo hago cargos, yo prendo velas, yo. Rezo rosarios. Exacto, y ya está todo hecho, ya Sí. con eso me salvé, no pasa nada. Claro, Dios ve corazones, no solamente claro, actos. claro. Nosotros cara vemos, corazones no sabemos, pero Dios es justamente al revés. No mira cara, mira corazones. Es una realidad que no podemos pues escondernos, porque la conciencia está abierta ante los ojos escrutadores de Dios, pero conociendo que en su, digamos, corazón paternal siempre hay apertura, posibilidad, acogida, misericordia, perdón, pero requiere de nuestra parte, no es automático, lo tenemos que buscar, lo tenemos que trabajar, es un proceso de conversión auténtica. Exacto. Y fíjense lo que dice el apóstol. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. Es curioso. Y uno dirá, no, pero si yo no quiero nada malo. Cuidado, que muchas veces todo este mundo que nos rodea nos incita al mal, incluso quedándonos en las criaturas y olvidándonos de Dios, y no nos damos cuenta que estamos haciendo nada malo. Y luego dice, todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para que escarmentemos nosotros en ellos, a quienes nos toca vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, y estas palabras echan a temblar a cualquiera, cuidado, no caiga. Uno dice, madre mía. Es que San Pablo, por la experiencia propia, ya sabe cuáles son las condiciones de una conversión verdadera y auténtica y cuáles no. Entonces sí, para eso está la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es simplemente una carta de amor de un padre a sus hijos, diciendo, esto es lo que necesitas saber para tu salvación. Y entonces eso es lo que nos hace convertirnos de verdad. O sea, aquí la transparencia, la sinceridad, la autenticidad, el reconocimiento, son valores fundamentales, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda pues en este camino cuaresmal para poder llegar con ese gozo de habernos purificado, de habernos convertido a ese Dios misericordioso, pues poder llegar con gozo a las fiestas pascuales. Claro. Conversión
Cuidado, dice, lo dijo 2 veces repetidas. Si no os convertís, pereceréis de la misma manera. Cuidado, no estamos aquí tratando de meter miedo ni pánico. Ay, yo tengo que convertirme. No, no. Pero es que entremos en razón de que este tiempo de gracia que nos da el Señor espera una respuesta. Espera un frutos de conversión, como lo decía San Juan Bautista en las primeras lecturas que hemos tenido, ¿no? Eso es. Y o sea, este proceso, por eso hemos empezado el programa por la revelación de Dios, porque no se trata de un Dios justiciero, un Dios que quiere castigar, un Dios juez implacable, sino se trata de un Dios que es personal, que revela su nombre para que lo podamos conocer, para que lo podamos amar y para que lo podamos servir, ¿no? Ahora en esta vida y después disfrutarlo por toda la eternidad como hijos queridos de Dios. O sea que las dos cosas se balancean. Entonces yo sí quiero convertirme porque me esperan unas manos, unos brazos de Padre. Mi Dios es Padre. Ese es un punto fundamental. Pero justamente porque es Padre nos corrige. Claro. Porque es Padre quiere lo mejor para nosotros. Porque es Padre tiene paciencia, pero espera siempre una respuesta a todos los dones que nos ha dado. Claro. Porque yo quiero hacer mucho hincapié en esto para que no perdamos el sentido de la Cuaresma. Porque si no, ¿qué sentido tiene una Cuaresma más? Es decir, ¿qué sentido tiene que nos hayamos impuesto la ceniza? ¿Qué sentido tiene que vayamos todos los domingos a escuchar el Evangelio y la homilía del sacerdote? ¿Qué sentido tiene si no entendemos que eso Dios me lo dice a mí? A mí, que lo que me está hablando Dios a través del sacerdote, a través de las lecturas, me lo está diciendo en forma personal, como a Moisés, y me llamará y me dirá, Randy, Randy. Y yo le diré, Señor, aquí estoy. Pues, y también hay una cosa que es importante. Todos en esta Cuaresma, además de la conversión, seguramente vamos a recibir de parte del Señor, como lo recibió Moisés, una misión. Es decir, Dios tiene la paciencia de esperarnos, pero lo que espera de nosotros, desea y espera que lo cumplamos. Claro, claro. O sea, no es como es como un jardín. Claro. O sea, que quiere frutos. Lógico. Que quiere frutos. Eres higuera, dame higos. Claro, claro. Y esos frutos son frutos de justicia, son frutos de conversión, son frutos de piedad, son frutos de agradecimiento, son frutos de caridad para los demás. O sea que la vida cristiana, la vida de fe, la vida de piedad, una vida en que vivimos convencidos que estamos de paso. Ay, Padre, estaremos convencidos. Yo creo que eso da para otro programa. Estaremos convencidos de que estamos de paso. Es un problema tan grande porque como San Pedro somos capaces de decir nosotros, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Tú te quedas aquí, te vienes con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y hacemos una 4ª tienda para María y una 5ª tienda para San José. Y todos contentos, pero aquisito nomás, aquisito. Hay que luchar, hay que trabajar. Hay que trabajar, luchar. Eso es parte de nuestra historia. Mejor, es nuestra historia. Lucha. Aquí no hay otra. Vamos a dar las intenciones para el rezo de las 3 Ave Marías. Un oyente nos pide que pidamos por Juan Carlos Mormontoy Valer. Rosa Ibarra Soto pide oraciones por toda su familia, por la salud de Aldo Caballero. Juana Flores Aguilar pide por su salud. Claide Chaparro pide por la salud del niño Antonio. Y oraciones por los que hacen posible la transmisión de NSE. También nos han pedido que recemos por la salud de Aled Yabamena Gallegos,
y Sixto Gallegos. También por la salud y estudio de David Cusihuamán Orconanca. Y tenemos más peticiones, no crean que aquí termina, la lista es extensa. Luis Bardales Hoyos pide por su hermana Silvia Lilian y por su sobrina Kiara Vanessa. Dominga Sequeiros pide por su recuperación. Eulogia Mamani pide oraciones para que se solucionen sus problemas de juicio y por su hija y por su nieta. Vilma Jara Moscoso pide por su salud, por sus nietos y por la conversión de su familia. Cleofé Sosa pide por su salud y por los difuntos de su familia, especialmente por Antonio Díaz, David Díaz, Andrea Huanca, Higidio Sosa y Balbina Calderón. También rezamos por las otras intenciones que tenemos encomendadas, las vamos repartiendo entre junto a ti, el Santo Rosario, un día, otro día. Por eso no siempre van a escuchar ustedes su nombre, pero están presentes de todo corazón en nuestras oraciones y ahora concretamente en el rezo de estas 3 Ave Marías. Le decimos a nuestra Madre bendita, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Su bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y a todos ustedes también darle las gracias. Bueno, nos vamos con la bendición del sacerdote que más queremos. Decía, no me acuerdo si era Santa Teresita, bueno, una santa, que si supiéramos lo que la bendición de un sacerdote significa, estaríamos pidiéndole continuamente que nos bendijera, porque sin duda hay muchísimo detrás de cada una de las bendiciones impartidas por estas manos, estas personas con manos consagradas. No son un número más, son mucho más que eso. Pues darle las gracias también a John Esteban, a Juan Carlos y a ustedes tenderle la mano. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos no solo de tus oraciones, que son muy importantes y siempre las pedimos, pero también de tu ayuda económica, porque tenemos de verdad muchas deudas, estamos pasando un momento muy duro y si quieres que los corazones de Jesús, de María y de José sigan al aire, tienes que ayudarnos, porque son ellos los que quieren estar junto a ti. Creyente, fiel y atenta siempre a Dios, estrella del mar, socorre al que cayó. A tus hijos que te invocan,
oye al pueblo